Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 53. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham, desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 17:3. En Génesis 17:3 leemos: Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo. Génesis 17:3. Los detalles de Génesis 17:3. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios se le presentó? Se postró sobre su rostro. Cuando estamos en una postura de humildad, postrados ante el Dios Todopoderoso, Él empieza a hablar. Y cuando Él habla, nosotros debemos escuchar. Luego tomamos tiempo para meditar en silencio, acerca de las palabras que Dios nos haya revelado. Si vamos a pedir a Dios o cuando oremos a Él, mejor es postrarnos ante Él, y buscar proximidad con Él. Pues desde Abraham hasta Cristo, encontramos que muchos se postraron ante Dios. Sin embargo, muchas personas no se postran ante Dios, y el número uno en eso ha sido Lucifer, lo cual le ha traído más motivo para ser expulsado del reino de los cielos. Encontramos también personas tales como los ateos, que tercamente rehúsan postrarse ante Dios. Postrarse significa arrodillarse, pegar la frente y la nariz al suelo, con las dos manos al lado de la cabeza, las dos rodillas y los dos pies en el piso, o suelo. Por lo general, cuando nos postramos en oración, esas partes de nuestros cuerpos tocan el suelo. El postrarse muestra sumisión a la voluntad de Dios, y es un momento, cuando se está bien cerca de Dios. En la Biblia, encontramos casos de personas que oraron con sus rostros a tierra. Este es el caso de Abraham en este versículo, Génesis 17:3. Esta manera de orar también la practicaron Moisés y Aarón, según Números 16:22, en la Biblia. Pues ahí leemos, y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque airarte contra toda la congregación. Es notable también reconocer que el mismo Señor Jesucristo, en ocasiones oraba postrado sobre su rostro. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Este ejemplo de Jesús es el más grande de todos, pues postrado en tierra, aunque tenía mucho miedo de entregar su vida, le dijo a Dios que se hiciera su voluntad, y no la de Jesús. Pensemos si alguna vez nos hemos postrado, en tierra, ante Dios. Pensemos en las veces que hemos rendido nuestras vidas en adoración para que Él obre en nosotros, y a través de nosotros. Podemos decir que Dios, aún tiene mucho que enseñarnos, pero por nuestros afanes de la vida, muchas veces preferimos mantenernos de pie, antes que postrar nuestros rostros en tierra. Hoy es un buen día para rendirnos ante sus pies. También, es sorprendente el número de veces que leemos en la Biblia, donde dice, se postró sobre su rostro, o se postró en tierra. Y es que muchos de los personajes bíblicos son dignos de admirar, e imitar por haberse postrado ante Dios en el momento oportuno. Ver Nehemías 8:6b. Cada vez que uno de los generales de Dios se postraba ante él, algo sobrenatural sucedía, Dios daba dirección, un milagro ocurría, respuestas a oraciones llegaban, y todo alrededor se transformaba. Es que postrar el rostro en tierra, ante Dios, es sinónimo de rendición, de una actitud de adoración, reverencia, y humildad. Es estar dispuesto a entregar todo a Dios para que Él dirija nuestro caminar. San Juan 4:23 nos dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Muchas veces en el pasado, si alguien venía delante de una autoridad superior, en señal de respeto o sujeción, esa persona se postraba delante de esa autoridad, aunque en sí, solo a Dios debemos postrarnos. Cuando se comparecía delante de un rey, en el Antiguo Testamento, en señal de reverencia, se miraba, y ponía el rostro hacia abajo. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 de Samuel 24, 8-9. Por otro lado, cada uno de nosotros puede considerarse un Adán, o una Eva, porque para Dios llevamos la misma fórmula que Dios utilizó en el diseño de la primera pareja humana. ¿De quién dependía Adán, o Eva? Dependía de Dios totalmente. La Biblia enseña que Dios es el mismo ayer, hoy, y siempre, Hebreos 13:8, Santiago 1:17. Por tanto, Él sigue siendo el mismo Dios de los tiempos de Adán y Eva. Además, aparte de que Dios es el mismo a través del tiempo, Él nos ama con el mismo amor con que amó a Adán y a Eva. Como un derivado de ese amor, Él nos ha dado a Jesucristo, para nuestra conveniencia, para que busquemos salvación a través de Cristo. Siendo cada uno de nosotros un Adán, o una Eva, desde el punto de vista de Dios, por eso debemos postrarnos ante Él, y en lo espiritual buscar ayuda, como Abraham, solamente en Dios. Adán y Eva, en lo espiritual solamente tenían conocimiento de Dios, y en cuanto a quién acudir en busca de socorro, para Adán y Eva, la única opción era Dios. Nosotros también, en el ambiente espiritual, a Dios solamente es a quien debemos buscar, y acercarnos a Él, en el nombre de Jesucristo, y esto es, para todas nuestras necesidades de origen espiritual, ver Juan 14, 13-14, en la Biblia. Pero ha sucedido que Lucifer y sus demonios, han logrado que miles de millones de personas en este mundo, invoquen a otras entidades espirituales, fuera de Dios, poniendo ellos así a Dios a un lado. En cambio, en los tiempos de Adán y Eva, y a pesar de que ellos habían desobedecido a Dios, Él era el único que reinaba en los corazones de Adán y Eva. En nosotros también, Dios debe ser el único que reine en nuestros corazones. Sin embargo, en la actualidad, eso ha cambiado en más de la mitad de la población humana. Salmo 103 dice, reconoced que Yahvé es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, aquellas personas que se postran, invocan, o buscan ayuda en una entidad espiritual que no sea Dios, podemos decir que esas personas están espiritualmente equivocadas, pues con hacer eso, ellos están ofendiendo a Dios. Porque, no fue Dios quien nos hizo a cada uno de nosotros, Él es un ser bien responsable, y no necesita ayudas para mantenernos. Él quiere, y desea mantenernos, a sabiendas, de que Él nos ama mucho. Además, Dios se siente responsable de nosotros, ya que fue Él, quien decidió traernos a la existencia, como expresa Salmo 103. ¿Acaso no es postrándonos de la manera de Abraham como Dios quiere que nosotros, actuemos, cuando Él viene, y se encuentra con nosotros en medio de nuestra situación de angustia? La Biblia enseña que Dios demanda de nosotros que seamos humildes de corazón, que nos acerquemos a Él con un corazón sumiso, postrándonos ante su presencia. Filipenses 2:5-11 en la Biblia, dice que Jesucristo durante toda su vida en este mundo, siempre estuvo humillado, y sumiso hasta lo máximo delante de Dios, y por eso, el Señor le exaltó también hasta lo máximo. Jesucristo mismo dijo que, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, en San Mateo 23:12. Estar humillado, y sumiso delante de Dios, eso significa no vacilar antes de postrarnos delante de Él. También significa evitar seriamente todo pecado contra Dios. Jesucristo fue un experto en esto. Él ha estado actuando delante de Dios, completamente opuesto a como Lucifer lo ha estado haciendo delante de Dios. De ahí fue que Dios despojó a Lucifer de muchas potestades, y éstas fueron entregadas por Yahvé a Jesucristo,
ver San Mateo 28:18. Muchas veces, cuando nos postramos ante Dios como en este versículo dice que Abraham lo hizo, Dios se nos acerca para decirnos, tú creíste que era imposible, ahora te digo que voy a hacer algo excesivamente más abundante, y más allá de cualquier cosa que tú hayas podido imaginar. Porque a Dios le encanta que actuemos delante de Él, tal como nos enseña este versículo de Génesis 17:3. Y en cuanto a esto, Jesucristo, el Hijo amado de Yahvé, es el ejemplo número 1, ver Mateo 3:17. Razones para postrarse delante de Yahvé Dios, o delante de Jesús. 1. Para estar en comunión con Dios. 2. Para adorar, o alabar, o bendecir. 3. En señal de temor reverencial, después de alguna manifestación divina especial. 4. En reconocimiento de la presencia de Dios. 5. Para suplicar algún favor, o una sanación. 6. Para interceder por otras personas. 7. Para confesión de pecados. 8. En tristeza. 9. Para agradecer. 10. Porque Dios es santo. Algunas invitaciones a postrarnos. 1. Venid, adoremos, y postrémonos, Salmos 95:6. 2. Exaltad a Yahvé nuestro Dios, y póstrense ante el estrado de sus pies, Él es santo, Salmos 99:5. 3. Exaltad a Yahvé nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Yahvé nuestro Dios, es santo, Salmos 99:9. 4. Yahvé guarda a los sencillos, estaba yo postrado, y me salvó, Salmos 116:6. Nuestro versículo, Génesis 17:3, también dice, y Dios habló con él, diciendo. En el próximo video, veremos de qué, o qué fue lo que Dios habló con Abraham. Mientras tanto, usted puede consultar en su Biblia, el pasaje que sigue, para ver de antemano lo que Dios le dijo a Abraham. Que tenga usted un feliz día, y que Dios le bendiga ricamente.